Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Y nosotros venimos aquí encantadísimos a compartirlas contigo para la gloria del Señor. Todo es para glorificarle. Recuerda que nos dio el mandamiento, eso es un mandato. Y a predicar el evangelio a todo el mundo. Cuando tú recibas este audio o recibas este vídeo, no te lo quedes. El evangelio no es personal, son buenas nuevas para compartir a los necesitados. Te invito a compartir esta palabra cuando tú la escuches. Vamos a empezar hoy el libro de Hebreos 7, vamos a leer del 1 al 2. Decirte, pues eso, te invito a ir a ver también la meditación de ayer, y vas a ver todo lo que el Señor nos habló ahí. Pero para no hacer este vídeo largo, vamos a pasar directamente a leer la palabra de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 7, del 1 al 2. Recuerda, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Verdad? Impresionante los cargos que tiene. Mira, el tema lo hemos llamado Melquisedec. Mira, Melquisedec es, Salem. Quiero explicarte primero esta parte. Salem era el nombre antiguo de Jerusalén, ¿vale? Esto te lo voy a leer luego donde está escrito ahí. También vemos aquí que presentan a Melquisedec como una posición espiritual superior. Le presentan aquí, ¿vale? Melquisedec, contemporáneo de Abraham, fue un rey cananeo de Salem y sacerdote de Dios. Recibió diezmos de Abraham y lo bendijo. Mira, el autor de Hebreos lo considera un tipo de Jesucristo, que es sacerdote y rey. Esto lo vamos a leer en el versículo 3. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Perdón, seguimos aquí de mocos. Seguimos aquí de mocos, de verdad. Es según el orden de Melquisedec, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Aquí, según el orden de Melquisedec. Lo que significa que Cristo existía antes de Abraham, de Leví y de los sacerdotes levíticos. O sea, y que Él es más importante que todos esos. Fuerte, ¿verdad? Mira, te voy a leer ahora donde pone que Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. Mira, te voy a leer el Salmos 76, el versículo 2. Dice así: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Vamos a pasar al Salmos 122, 3. Dice así: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está unida entre sí. También te voy a leer el libro de Génesis 14, 18. Te voy a leer también el 15, el mismo capítulo 14, vamos a leer el 14 y el 15, pero te voy a leer primero el 18 y luego vamos a volver atrás. Mira, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y vemos aquí que por qué recibió los diezmos, ¿verdad? Quiero leerte esta parte porque dice la palabra que cuando Abraham él salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. Mira, aquí en el capítulo 14, que te he leído de Génesis, capítulo 14, ahora vamos a volver atrás, vamos a leer el 14 y el 15. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos de su casa, 318, ¿verdad? Porque recibió los diezmos porque Abraham fue en una guerra, ¿verdad? Cuando su sobrino era prisionero. Vemos aquí que los siguió hasta Dan, a los reyes, y cayó sobre ellos de noche, él y sus criados, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Vemos ahí que Abraham fue en guerra porque escuchó que su sobrino había sido esclavizado
porque fueron a hacer guerra. Bueno, eso es una larga historia. Te invito a ir a leer el libro completo, el capítulo 14 de Génesis. Vas a verlo ahí, lo que pasó. Bien, para no hacer este vídeo largo, nosotros seguimos. Vamos a hablar ahora, te voy a leer el libro de Hebreos 7. Como ya vamos a leer desde el 2, pero bueno, vamos a leer desde el 3 porque hemos leído ya el 2 antes. Dice así: sin padre, sin madre, sin genealogía, sabemos de quién hablan, ¿verdad? De Melquisedec. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Te das cuenta? Sí que era grande y muy considerado. Versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan nacido de los lomos de Abraham. Hay que coger el diezmo. Hay que coger el diezmo. Vamos a leer el libro de Hebreos 6, el versículo 20. Te invito a ir a verlo completo, ¿verdad? Solo te voy a leer este trozo. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, ¿verdad? Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya no es Melquisedec, sino que ahora es Jesús. Jesús entró ahí para ser sacerdote para siempre. Mira, vamos a pasar al versículo 2. Todo lo que te he dicho ahora era el versículo 1. El versículo 1 dice que Melquisedec era un tipo, o sea, el tipo de Jesucristo. Rey de Salem, rey de justicia y rey de paz, que es lo que reúne nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que Melquisedec era tipo, o sea, nos representaba a Jesucristo, mejor así. Vamos a pasar al versículo 2, ¿vale? La primera mención de los diezmos en la Biblia vemos aquí, ¿vale? ¿Verdad? Significa que si Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, su semilla natural y espiritual, o sea, que somos nosotros, que incluye todo creyente, debería seguir trayendo diezmos a este sacerdocio. Recuerda que ya no es Melquisedec, ahora es Jesucristo, porque Melquisedec era un tipo de Jesucristo, representaba a Jesucristo. Fuerte. Bien, tiene que seguir trayendo diezmos a este sacerdocio, a saber, Cristo, es decir, su obra. Tenemos que seguir llevando los diezmos a la obra del Señor. No vale solo ir al Antiguo Testamento para ir a coger lo que me beneficia y lo que no me beneficia, no. Melquisedec representaba a Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, pero para siempre. Entonces no puedes decir ahora no voy a llevar el diezmo. No. Si Abraham, que vivía en el tiempo de la gracia, llevó diezmos, tú y yo tenemos que llevar diezmo, porque estamos robando a Dios si no lo llevamos, recuerda. Mira, como te he dicho, tipo de Cristo, ya que lo que te estoy diciendo, ya que esta ha reemplazado al sacerdocio arónico. Melquisedec era un tipo, ¿verdad? Era un tipo, y por ello tenía la intención de revelar el verdadero, ¿verdad? El verdadero rey de justicia, el Señor Jesucristo. Jesús es también el príncipe de paz. De nuevo te vuelvo a repetir, del cual Melquisedec era un tipo, ¿verdad? Te voy a leer lo que nos escribió Isaías aquí en su capítulo 6, versículo 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado, y se llamará su nombre admirable, consejero fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora no tenemos a Melquisedec, sino que tenemos a Jesucristo. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Tú y yo tenemos que llevar los diezmos a la obra del Señor. Amén. Entonces, si Abraham, nosotros que decimos que somos hijos de Abraham, física y espiritualmente, tenemos que también decir que tenemos que también seguir dando los diezmos a nuestra congregación.
Amén. Que el Señor te bendiga muchísimo. Esta es la palabra maravillosa. Espero que hoy la pongamos en práctica para la gloria de Dios. Un abrazo grande y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.